Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 5. Indicadores. El primer combate terminó sin aplausos ni elogios y fue seguido inmediatamente por el segundo combate entre Zhang Kesri y Suji del estilo veneno explosivo. Su batalla comenzó con un aire de tenso silencio. Silencio. Sin embargo, no era un mal tipo de tensión. Los dos oponentes estaban completamente concentrados el uno en el otro, habiendo dejado de lado cualquier pensamiento innecesario. Los que estaban viendo el encuentro entendieron el significado del silencio entre ellos, y tuvieron cuidado de no hacer ruido para no perturbar el estado de ánimo. Un arte que hace que cualquier cosa que toque las manos y los pies del usuario explote. No es tan peligroso como el estilo de los 4 vasos ahora que entiendo cómo funciona, sin embargo. El estilo de los 4 vasos se adaptaba bien a la defensa, incluso si uno conocía su naturaleza, era un arte difícil de atacar. Pero el estilo veneno explosivo no estaba en el mismo molde. Era cierto que los brazos y las piernas del portador eran amenazas peligrosas, pero no les proporcionaba mucha defensa. También tomó más tiempo para ser efectivo que el estilo. De los 4 vasos incluso si lo tocaba un portador, era posible derrotar al usuario antes de que pudiera desencadenar la explosión. Ella no está usando las plantas de sus pies para establecer explosiones. Tal vez porque estamos en el palacio. También estaba la cuestión del terreno. Si estuvieran al aire libre, Suji habría sido libre de hacer explotar el suelo a su antojo. Sin embargo, hacer explotar el piso en el palacio corría el riesgo de lesionar a las personas importantes de la audiencia e incluso podría causar daños graves a un edificio costoso. Quizás debido a esto, Suji no estaba usando las plantas de sus pies para colocar minas terrestres como un medio para atrapar a Kesri. Esta decisión le cedió al invocador espiritual una ventaja demasiado grande. Kesri había escuchado que Suji y los demás estaban disgustados por ganar de una manera que no era consistente con sus propias habilidades, razón por la cual habían pedido una revancha. Eso se vio claramente en la expresión de aceptación y satisfacción en el rostro de su oponente. Pero a Kesri le costó aceptar simplemente acercarse a Suji, golpearla y ganar con pura fuerza. Por eso se acercó sin usar invocador espiritual, ella estaba tratando de derrotar a Suji solo con su propia habilidad de lucha, no con la ayuda de los espíritus divinos. En ese caso. En respuesta, Suji descartó los nobles tesoros que llevaba puestos, con la intención de usar solo el estilo veneno explosivo contra su oponente. En esta situación, Suji tenía la ventaja. A pesar de que había dejado de lado su equipo especial, no tenía ninguna razón para no usar el estilo veneno explosivo. Como tal, Kesri estaba en mayor desventaja. El hecho de que Suji ganara en el momento en que pudiera tocar cualquier parte del cuerpo de Kesri con la palma de la mano fue una ventaja enorme, más aún porque el estilo veneno explosivo era un estilo de lucha centrado en brindar esas oportunidades a su portador. En esta etapa, incluso les pareció a los observadores que Kesri había abandonado el encuentro y que no tenía sentido continuar con el duelo. Pero ese pensamiento rápidamente se demostró equivocado cuando el encuentro realmente comenzó. Suji trató de hacer contacto con las manos o piernas de su oponente mientras evitaba su cabeza y torso. Aunque la luchadora de Temperan hizo lo mejor que pudo en esas condiciones, Kesri pudo manejar sus ataques fácilmente. Incluso teniendo en cuenta que Kesri sabía lo que su oponente estaba tratando de hacer y que simplemente necesitaba preocuparse por las palmas y las plantas de sus oponentes, era impresionante que pudiera evitar que su oponente hiciera algo más que tocarla en un combate cuerpo a cuerpo. Por el contrario, Suji comenzó a recibir golpes. Ambos peleadores estaban usando las habilidades innatas de sus propios cuerpos, en lugar de mejorar sus habilidades físicas, lo que resaltaba la brecha en la fuerza relativa. En pocas palabras, Suji era débil. Al igual que los otros 3, en la aldea Tempera la habían considerado un fracaso, y esto lo sabían incluso los mayanos, como había señalado Sucreen antes de la exposición. Habían ganado con armas mejoradas y tácticas especializadas, no con sus habilidades. Y sin embargo, vino a mirarme. La frase, mostrar los verdaderos colores de uno, por supuesto, se derivó del uso náutico de colores falsos, o banderas de lealtad, para ocultar la verdadera naturaleza del barco que navega. A veces,
Sin embargo, esto también significaba que un barco mercante podría intentar parecer un barco de guerra al ondear colores falsos. Suji y los demás se habían disfrazado con sus tácticas y equipos en público, y ahora, habiendo quitado esos colores falsos, se habían revelado a quienes miraban estos encuentros. Lo habían hecho, conscientes de exponer sus debilidades, de forma totalmente intencionada. Ji Yuach. Kesli finalmente derribó a Suji con los puños. Debido a que el estilo veneno explosivo no ofrecía mejoras físicas, un oponente hábil podía derrotar a un usuario inexperto, incluso si no usaba ningún arte propio. Bien hecho, dijo Mayan Khan después de una pausa momentánea. Había luchado sabiendo que así terminaría. En esencia, había luchado para ser humillada frente a una multitud de dignatarios y le había expresado a un país que estaba a punto de partir que era débil. Fue una manera honesta y honorable de partir. Mayan Khan ofreció su elogio no a Kesri, que había abrumado a su oponente sin transformarse, sino a Suji, que había elegido perder en terreno llano. El caso era que Kesri, a pesar de ganar, se veía arrepentida, mientras que Suji se veía aliviada a pesar de los moretones y moretones en su rostro. Terminado el encuentro, abandonaron el escenario sin más palabras. Tomando sus lugares estaban Doncila Gayao y Kazuno del estilo puño borracho. Ambos cayeron en sus respectivas posturas, y los dignatarios observadores observaron con expresiones tensas. Un campo invisible que interrumpe el sentido del equilibrio. Luchar contra un portador del estilo puño borracho no era simplemente una cuestión de observar sus manos y pies. Eso fue porque eran capaces de ejercer un poder que era invisible para su oponente y tenían la capacidad de proyectar ese poder a cierta distancia. Sin embargo, las mejoras físicas de un invocador espiritual fueron suficientes para hacer frente al poder de un usuario de estilo puño borracho por un tiempo. Gayao entendió esto porque en realidad lo había experimentado por sí misma. Desafortunadamente, debido a que la mejora completa requería tomar la forma de bestia divina, la resistencia también significaba crecer más y ganar más puntos ciegos. Sin embargo, si eso fuera así, ¿qué pasaría si peleara contra Kazuno a tamaño humano? Eso era algo que tendrían que tratar de ver. Ya he perdido una vez. No tengo intención de obsesionarme con ganar. Gayao se abalanzó hacia el cuerpo a cuerpo. Mantuvo su tamaño humanoide mientras tomaba forma de bestia, incluso mientras corría hacia su oponente. Fue un acto valiente, dado que sabía que su enemigo Temperan la esperaba con una trampa, su campo de energía invisible. Al verla acercarse, Kazuno también se comprometió. A diferencia de la última vez, no estoy aquí para ganar. Pero tampoco estoy aquí para perder. Kazuno mantuvo su postura de agarre y dio un paso adelante. Con eso, comenzó la batalla de ingenio entre los dos. Espera. Todavía no ha usado su poder. Aunque sus habilidades físicas mejoraron, Gayao no estaba en condiciones de correr con toda su fuerza. Si se cayera mientras corría, eso solo podría dejarla fuera de la batalla. A pesar de que había mejorado sus propias habilidades, se había estado conteniendo en términos de velocidad. Por eso Kazuno aún podía verla moverse. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a usar? Fue un intercambio que no duró unos segundos, sino un lapso de tiempo aún más corto. Si Kazuno usaba su campo de energía demasiado rápido, incluso con su sentido del equilibrio interrumpido, Gayao probablemente intentaría recuperar el equilibrio y seguir luchando. Si Kazuno era demasiado lento para desplegar su campo, el ataque de Gayao la golpearía. Ese golpe sería suficiente para resolver el asunto. Ahora, Kazuno estaba tratando de encontrar el momento exacto en ese corto periodo de tiempo. A pesar de su vacilación, Gayao arremetió con el puño y Kazuno desplegó su campo de energía justo antes de que el brazo de Gayao se extendiera por completo. ¡Umf! El campo de energía creado por el estilo puño borracho era como una pompa de jabón. Al proyectar la burbuja de forma remota, solo podía moverse muy lentamente. Pero al extenderlo desde el cuerpo de uno, podría desplegarse en un instante. El campo de energía de Kazuno atrapó la cabeza de Gayao antes de que el puño del invocador espiritual pudiera alcanzarla. Gayao perdió su sentido del equilibrio mientras desataba un golpe, tan rápido como se movía, ese efecto necesariamente interrumpía su posicionamiento en proporción a su velocidad. Habiendo intervenido para desatar su golpe, el cuerpo de Gayao quedó completamente desequilibrado en medio del golpe. Estilo puño borracho, barrido de doble pierna. No fue un movimiento llamativo como un tiro hacia atrás con un solo brazo, todo lo que hizo Kazuno fue barrer la pierna de Gayao. Pero desde la perspectiva de Gayao, como la que quedó atrapada en el campo de energía de Kazuno,
Fue como si sus piernas fueran barridas de debajo de ella 2 veces en rápida sucesión. No pudo mantener el equilibrio y tropezó rápidamente. Umf. Uf. Sí, todo lo que hizo fue tropezar. No la habían tirado al suelo con un tiro, sino que simplemente se había caído. Por supuesto, no fue suficiente para causar un daño importante. Además, debido a que se había movido salvajemente, pudo escapar del campo de energía alrededor de su cabeza. Gayao se puso de pie y abrió la distancia entre ella y Kazuno, habiendo comprendido de inmediato lo que acababa de suceder. Debería haberle pateado la cabeza o haberle pisado la cara antes de que pudiera levantarse, pero no había forma de que lo hiciera a tiempo. Si bien el estilo puño borracho era un arte marcial similar al judo, no se hizo pensando en los deportes. En los combates de sparring, se detenían antes de dar un golpe o pisar el espacio junto a la cara de un oponente, pero parte del estilo aún incluía ataques de seguimiento para aterrizar en un oponente boca abajo. De hecho, los practicantes del estilo consideraban que sus lanzamientos estaban incompletos sin un ataque de seguimiento de este tipo. Y el hecho era que el ataque de Kazuno había sido incompleto e insuficiente. Gayao acababa de tropezar y aún era más que capaz de luchar. Aunque Kazuno estaba luchando contra un invocador espiritual, si hubiera pisado o pateado la cabeza de Gayao, al menos le habría causado algún daño. Pero fue precisamente porque Kazuno no pudo hacerlo que el encuentro continuó. Todavía no es lo suficientemente bueno. Estaba demasiado concentrado en el barrido de doble pierna y no pude conectarlo a un finalizador. Ambos reflexionaron sobre sus errores y volvieron a sus posturas, reflexionando sobre sus próximos movimientos. Pude ver ese movimiento. Pero eso solo significa que hay más con lo que trabajar. Quiero asegurarme de golpearla la próxima vez. Pero no sé si puedo simplemente mezclando otros métodos. Sus mentes se aceleraron mientras consideraban sus opciones, pero Gayao fue el primero en moverse. Oh, no me he decidido. Gayao dio un paso adelante antes de que Kazuno hubiera completado sus pensamientos, y la chica tempera no pudo evitar retroceder, su cuerpo retrocedió por reflejo. No puedo. No puedo humillarme de nuevo. No había gloria en la victoria, pero no quería ofrecer excusas en una pelea. Esa dedicación, ese compromiso, forzó a Gayao a seguir adelante. No podía darse el lujo de estar a la defensiva emocionalmente. Oh, no. Kazuno se había sentido intimidado por la intensidad de Gayao. Intentó recuperar el equilibrio, pero Gayao simplemente era mucho más rápida. El único movimiento que puedo hacer aquí. Por eso tenía que actuar reflexivamente. Kazuno, con su relativa falta de habilidad, solo tenía una técnica que podía usar en estas circunstancias, y se movió para ejecutarla de inmediato. Da un paso atrás y, por lo general, era un movimiento en el que uno fingía estar intimidado o atraía al oponente con una finta. Pero Kazuno en realidad se había sentido intimidado y su oponente se había movido primero. Aún así, ella había elegido el movimiento correcto. La técnica consistía en dejar la burbuja en el aire y dar un paso atrás. La lógica detrás de esto era mover al oponente, no la burbuja, porque era más fácil hacer que el oponente se moviera que mover la burbuja. Kazuno retrocedió mientras desplegaba su campo y lo dejó suspendido en el aire. Luego esperó a su oponente un paso detrás de esa burbuja. Ahí está, pero puedo soportarlo. Gayao saltó al campo. Se sintió desorientada de inmediato, por supuesto, pero siguió adelante, obligándose a soportarlo. Justo cuando ella da un paso adelante. El hecho de que el campo fuera invisible significaba que era imposible saber que uno había entrado en el campo hasta que surtieran sus efectos. Además, también significaba que alguien dentro del campo no podía saber que se había ido hasta que sus efectos desaparecieran. ¿Qué? El campo se ha ido. Agarrando el momento en que salen del campo. Los siguientes eventos sucedieron en el espacio de una fracción de segundo. Gayao estuvo envuelta en un campo por un segundo y sintió que estaba a punto de perder el equilibrio, y luego ese efecto cesó abruptamente. Desde su perspectiva, se sentía como si Kazuno hubiera terminado repentinamente con el campo, a pesar de que ella no había hecho nada. Fue precisamente porque Gayao había avanzado con tanta determinación que su determinación golpeó el aire vacío. Estilo puño borracho. Lanzamiento hacia atrás del despertar. Usando esa breve apertura psicológica, Kazuno luchó con Gayao. Agarró la ropa y el pelaje de la bestia humanoide e inmediatamente la arrojó sobre su espalda. ¿Es esto otro arte? No, el mundo en realidad se está poniendo patas arriba. Con estilo puño borracho,
Robarle a un oponente su equilibrio con el arte podría combinarse con cambiar directamente la orientación física del oponente usando movimientos de artes marciales. Estas dos técnicas también podrían usarse por separado o secuencialmente. Ese fue el principio fundamental detrás del estilo puño borracho y la clave para su dominio. No se trataba simplemente de someter continuamente al oponente al campo de energía y negarle su sentido del equilibrio. Eso no sería un arte marcial. Ji-Yuach. El lanzamiento en sí fue ejecutado perfectamente. Gayao no pudo detener su caída y Kazuno había calculado correctamente su lanzamiento. Si hubiera sido un combate de judo, ese habría sido el final. Pero si bien era un encuentro, no era judo. Nadie en esta sala sabía siquiera de la existencia de algo llamado judo. ¿O no? Me detuve en el lanzamiento. Si bien Kazuno había logrado llevar a cabo su maniobra en el último momento, inmediatamente se arrepintió de sus acciones. Primero lamentó el hecho de que la habían asustado para que usara esa técnica, luego que no había podido continuar con su lanzamiento. No puedo usar retenciones de sumisión en un invocador espiritual. Son más fuertes y tienen garras, así que supongo que tendré que intentarlo de nuevo. Su falta de habilidad significaba que había perdido dos oportunidades de ganar. El estilo puño borracho era un estilo de lucha efectivo, pero la propia Kazuno había cometido errores que la llevaron a no poder acabar con su oponente. Cuanto más entendía la efectividad de las técnicas, más reconocía su propio fracaso para usarlas de manera efectiva. Sintió sus mejillas sonrojarse con el calor de la vergüenza. No hizo ningún esfuerzo por contener a Gayao después de su lanzamiento y retrocedió para volver a colocarse en una postura. ¡Qué encuentro más vergonzoso! No puedo enfrentarme a los otros dos. Pero Gayao no tomó una postura de combate en respuesta, sino que se detuvo un momento antes de decir, me rindo. Toda la cámara quedó en silencio por un momento. El suelo de la habitación estaba hecho de piedra, y la dureza de la piedra podía hacer que los lanzamientos fueran mortales. Alguien arrojado al suelo de espaldas, incluso si amortiguó correctamente su caída, aún podría resultar gravemente herido. Sin embargo, eso solo se aplicaba a los seres humanos normales. Habiéndose fortalecido con el invocador espiritual, Gayao no había sufrido muchas lesiones, a pesar de que no había logrado amortiguar su caída. Podría haber sido diferente si la hubieran dejado caer de cabeza, o si hubiera estado involucrado un tesoro noble. Pero habiéndose movido por reflejo, Kazuno no había sido capaz de poner tanto pensamiento detrás de su ataque. He perdido. Gayao se levantó, ella había regresado a su forma humana, aunque todavía era más que capaz de pelear. Pero. Entiendo que no esté satisfecho, pero tampoco tengo intención de seguir peleando. Gayao entendió tan bien como Kazuno que las técnicas de Temperan eran incompletas e inadecuadas. Sabía que solo la habían hecho tropezar y arrojado. Si hubiera sido una pelea a muerte, habría continuado peleando. Pero este era un combate de entrenamiento, no un momento o lugar para confirmar quién era más fuerte o cuyo arte era superior. Incluso si diera un golpe desde aquí, no estaría orgulloso de mi victoria, explicó Gayao. Hubo una breve pausa. Kazuno sintió que había perdido dos oportunidades perfectas para ganar y Gayao sintió que casi perdió dos veces. Aún así, para Gayao, el encuentro en sí había sido una valiosa oportunidad. Si hubiera podido sobrevivir a los ataques de su oponente a través de sus propias acciones, habría sido una cosa, pero simplemente tuvo suerte porque su oponente no pudo acabar con ella. Que eso sucediera dos veces seguidas había minado por completo a Gayao de cualquier voluntad de pelear. No tenía sentido continuar el encuentro para ella. Mis disculpas, dijo Kazuno, habiendo entendido el proceso de pensamiento de Gayao. Lo mínimo que debería haber hecho era ejecutar correctamente sus movimientos y así asegurar su victoria. En cambio, había obligado a Gayao a declarar la derrota a pesar de que su oponente probablemente todavía se sentía más que capaz de continuar luchando. Kazuno estaba expresando su arrepentimiento por el hecho de que el combate había terminado de manera inconclusa debido a su propia falta de habilidad, en una situación en la que ninguno de los combatientes podía programar fácilmente otra revancha. No pude experimentar adecuadamente las técnicas del estilo puño borracho. Durante la exposición real, las artes y los nobles tesoros acapararon la mayor parte de la atención de todos. Esta vez, pudo ver el estilo de lucha de Kazuno correctamente por sí misma, y lo hizo frente a los dignatarios visitantes. En consecuencia, su lucha tenía sentido. Habiendo aceptado esa lógica, Gayao se alejó del campo. Ahora era el momento para el último combate de este evento,
de Yao e Ince contra Konoko del estilo de Sombra de Niebla. Ahora, ese no fue un buen encuentro, pero al menos fue honesto. Pero, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Mi oponente maneja ilusiones que no tienen masa, lo que hace que mi posición sea mucho más difícil. El encuentro entre el invocador espiritual y estilo puño borracho, como se esperaba, había sido uno en el que cualquiera de los lados podría haber ganado. Pero el invocador espiritual contra estilo de Sombra de Niebla era un asunto completamente diferente. A diferencia de los primeros tres estilos, estilo de Sombra de Niebla se centró en atrapar a un oponente con la guardia baja. Como tal, pelear un combate frontal en una situación en la que el oponente ya conocía las fortalezas y debilidades del estilo en realidad iba en contra de los principios fundamentales del estilo Sombra de la Niebla. Por supuesto, seguiremos peleando de todos modos. Y sin embargo ella sigue aquí. El estilo Sombra de la Niebla siempre había sido un arte marcial que utilizaba una gran cantidad de armas ocultas, razón por la cual había sido relativamente fácil adaptarlo para incorporar nuevas armas en él, en forma de tesoros nobles. Sin embargo, Konoko no tenía intención de usarlos. El dominio del estilo de Sombra de Niebla se basa en no dejar que el oponente o los espectadores sepan lo que está haciendo el luchador. En cuyo caso, esto significa. Entonces, los invocadores de sombra solo podían hacer sombras duplicadas de sí mismos, pero el estilo de Sombra de Niebla podía crear ilusiones de cualquier cosa. Debido a que las ilusiones no tenían sustancia real, pusieron a prueba la creatividad del portador. Estilo de Sombra de Niebla, falsa cortina de llamas. La ilusión que Konoko desató contra Ince fue un muro de llamas, que impidió por completo la línea de visión de Ince. Era como una obra de arte, que no emitía calor ni luz, pero fue suficiente para atrapar a Ince con la guardia baja. Ella bloqueó mi línea de visión. ¿Cómo debería? Bloquear la línea de visión de un oponente era una forma extremadamente efectiva de usar ilusiones, incluso cuando el oponente sabía que la ilusión no tenía sustancia detrás. El simple hecho de poder bloquear libremente la línea de visión de un oponente fue extremadamente útil en sí mismo, pero también fue por eso que fue fácil de anticipar. Nada que temer ahora. Ince también había abandonado cualquier compromiso con la victoria. Habría sido otra cosa si ella estuviera aquí solo para ganar, pero su objetivo real aquí era luchar contra Konoko. Para ella, la única opción disponible era cargar y atacar. Ince se transformó en una forma de bestia humanoide cuando se precipitó hacia la pared de llamas. Estilo de Sombra de Niebla, tirando de alfombras. Ince notó con su primer paso a través del fuego que había algo mal con la textura del piso bajo los pies. El muro de llamas desapareció en un instante y rápidamente quedó claro lo que estaba haciendo Konoko. Había usado la pared de llamas como señuelo para colocar una sábana de tela en el suelo. Ince había pisado justo encima de él. Explosión. Era menos una trampa que una broma infantil. Sacar un trozo de tela de debajo de las piernas de un oponente fue extremadamente simple, pero también fue extremadamente efectivo contra Ince, ya que no había tomado la forma de una bestia completa. No habría sido un problema si el invocador espiritual hubiera sido extremadamente pesado o hubiera corrido sobre cuatro patas, pero incluso esta broma infantil fue efectiva contra un oponente de tamaño humano parado sobre dos piernas. No había necesidad de que Konoko hiciera que Ince colapsara por completo. Todo lo que tenía que hacer era obligar a Ince a perder el equilibrio. Konoko usó esa apertura para dar un paso adelante y atacar con el arma que tenía en la mano, un par de nudillos conocidos como puños de hierro. Habiendo sopesado su golpe, atacó al indefenso Ince. No es suficiente. Si bien Ince había perdido el equilibrio, no se había caído por completo. Tomando la forma de una bestia, evitó el ataque furtivo de Konoko girando su torso fuera del camino. ¡Ah! ¡Ya! Y mientras se retorcía en el aire, desató una patada a pesar de estar desequilibrada. Estaba lejos de ser un golpe completamente efectivo, pero aún así era una patada con la fuerza de la invocación espiritual detrás de ella. El único golpe fue más que suficiente para hacer retroceder a Konoko. Bueno, sí. Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Su emboscada había tenido éxito y su técnica había sido perfecta, pero seguía siendo el resultado natural de luchar contra un invocador espiritual, especialmente uno más fuerte que Tsunae. Sin embargo, a pesar de que había perdido después de darlo todo, la expresión de Konoko tenía una mirada de satisfacción que Kasuno no tenía, incluso cuando colapsó sobre una rodilla. En realidad, son lo suficientemente fuertes como para que normalmente no tengamos ninguna posibilidad contra ellos. Entonces, esto está bien. ¿Verdad, Ran?
Konoko encontró satisfacción en su derrota al pensar en su amiga ausente. Mientras Inse miraba a Konoko, también había aceptado su victoria. Gracias. Konoko no había perdido a propósito. Si Inse no hubiera contraatacado mientras evitaba su propio golpe, podría haber dado un golpe efectivo. Pero incluso entonces, Konoko luchó de una manera que ayudó a restaurar la reputación del invocador espiritual. No había otra forma de interpretar sus acciones, dado que Temperan había hecho el esfuerzo de cerrar y atacar después de su trampa inicial. Sí, de hecho. Muchas gracias. No fue Mayan Khan quien dijo esas palabras. En cambio, habiendo aceptado que los encuentros habían terminado, los dignatarios visitantes, la realeza de los reinos circundantes, ofrecieron en silencio su agradecimiento a los arcanos. De Yao Euto, Mayan Toris y Baiga Oshiyoki, que habían estado presentes pero que en realidad no habían peleado una revancha, también ofrecieron sus sinceros elogios. Lady Apine Baterabe, le agradezco su consideración. No solo le diste a mi hija la oportunidad de una revancha, sino que nos diste la oportunidad de redimir la reputación de nuestro arte. Apine parecía un poco preocupado por el hecho de que los 4 de la aldea Témpera habían perdido y habían expuesto su falta de capacidad para que el mundo los viera. Quien le había dado las gracias era el padre de Doncila Gayao, el rey de Doncila. Él era quien les había ofrecido hospitalidad en su camino al reino Mayan, y también era de quien dependerían para el alojamiento en su viaje de regreso. No. Todavía pueden tener mucho que aprender, pero aún son guerreros. No estaban contentos de haber vencido a oponentes superiores mediante el uso de tácticas clandestinas. De eso se trataba todo esto, así que no hay necesidad de agradecernos. Ah, sí, por supuesto. En todo caso, somos nosotros los que te debemos las gracias. Estoy seguro de que esto los motivará en su formación futura. Este conjunto de revanchas había ayudado a calmar los resentimientos entre la realeza de los distintos países. Si bien esto no había sido una exhibición para las masas, todavía era un conjunto honorable de peleas. Se habían llevado a cabo correctamente y los combatientes habían luchado sin obsesionarse con ganar o perder. Hubo un gran alivio que vino de los resultados. Si bien los dignatarios no dijeron ni una palabra sobre lo que habían visto esta noche, las lecciones se habían grabado en sus recuerdos. La presencia real y la invocación de espíritus no son débiles. Sin duda serían poderosos incluso en arcana. Sabiendo que hay oponentes como este, fue una buena lección sobre pelear en diferentes estados. La creencia de que uno no podía perder como bestia divina era peligrosa. Es bueno saber eso. No era que todo lo que habían creído, todo lo que habían transmitido sus antepasados, todo lo que habían construido a lo largo de sucesivas generaciones, había estado mal. No eran simplemente peces grandes en un estanque pequeño que no conocían el resto del mundo, sino leones que habían quedado atrapados en trampas que acababan de experimentar por primera vez. Todavía era el resultado de una especie de arrogancia vergonzosa, pero tampoco era algo por lo que desmoralizarse demasiado. Como mínimo, los resultados fueron algo tranquilizadores. Por supuesto, eso se limitó a los 4 que habían peleado hoy. Eso no era necesariamente cierto para Ran del estilo demonio plateado, que era sustancialmente más fuerte de lo que indicaban las leyendas, ni era cierto para los 2 haces. Eran demasiado poderosos, tan poderoso que era probable que pudieran derrotar a todos los presentes en esta sala, incluso si luchaban contra todos juntos a la vez. Lady Apine, ¿puedo preguntar cómo fue que realmente trajiste al legendario marcado? ¿Hay un arte especial disponible para el reino arcano? Era una pregunta que era de particular interés para la realeza. ¿Por qué un marcado estaba siguiendo a Tsunade? Apine respiró hondo antes de responder a la pregunta que había previsto que le llegaría. Es cierto que, en el reino arcano, hay un arte raro llamado artes hexadecimales que inflige daño a alguien de acuerdo con los términos de un juramento. Sin embargo, eso requiere el consentimiento del colocado bajo el maleficio. Es simplemente un arte que reparte castigos para aquellos que rompen los juramentos y, por sí mismo, no es suficiente para poner en vereda a un marcado. Suge era, de hecho, el artista del hexágono que había sellado esa maldición, y ella podía, de hecho, demostrar el arte. Pero Apine dejó en claro que esa no era la única razón por la que Ran había sido llevado a los talones. La golpeamos hasta que se rindió. Era un método de fuerza bruta que la propia Apine encontró ridículo incluso mientras decía las palabras. Por supuesto, sus oyentes también fueron sorprendidos inicialmente, pero rápidamente aceptaron la lógica. Ran originalmente era tan agresiva y peligrosa como la marcada en las leyendas,
pero aceptó que no era la más fuerte después de perder ante la princesa Sunae y Sansui, y aceptó la maldición que la retuvo. Ran se había comportado con arrogancia porque creía que era la más fuerte. Finalmente había aceptado su derrota después de que le enseñaran repetidamente que no era tan fuerte. Era una línea de razonamiento tan normal para la gente de esta región del mundo que incluso la encontraron extrañamente anticlimática. Ya veo. Habíamos creído que era necesario matar a los marcados, pero vencerlos y obligarlos a someterse. No son muy diferentes de los individuos fuertes ordinarios. Sí. Y eso no dañaría la autoridad de la realeza. La razón por la que no se les ocurrió a ellos mismos fue porque el mito sobre el fundador del invocador espiritual y el marcado había sido demasiado influyente en la cultura de la región. La propia Pine era muy consciente de que aquellos con el talento para convertirse en marcados eran peligrosos. En todo caso, dado que había visto a Ran como un berserker, en realidad los consideraba más peligrosos que los miembros de la realeza presentes. Sin embargo, eso no es particularmente fácil, ¿verdad? Mayan Khan fue quien terminó la oración de Apine y continuó hablando después. La razón por la que los invocadores espirituales tienen el deber de matar a los marcados es porque son una molestia cuando escapan. Incluso cuando intentan ponerlos en vereda, es muy posible que se las arreglen para huir. Si eso sucediera, los miembros de la realeza que dejaron ir al marcado tendrían la culpa por completo. La razón por la que Khan había interrumpido era para evitar que ella dijera directamente que incluso los reyes tendrían dificultades para someter a los marcados. Incluso si fuera cierto, sería problemático que Apine fuera quien lo dijera. Además, nuestro método para derrotar a los marcados. Si lo aprendieron, podrían adaptarse a él. Esa fue exactamente la razón por la que De Yao Euto perdió. Incluso dejando de lado la técnica Ki-Wave, un marcado que ha aprendido de la experiencia es un oponente peligroso. Con eso, Mayan Khan miró al silencioso señor Iméretes de la casa Sepaeda. Sansui Shirokuro. Un hombre tan poderoso que puedes decir con certeza que ganará sin importar cuánto aprendan y crezcan los marcados. Un inmortal legendario, uno incluso más grande que los marcados del mito. Lo reclutas a tu servicio. Fue una cuestión de destino, supongo. No tengo forma de describirlo más que como simple suerte. Era cierto que la casa Sepaeda no había empleado una enorme cantidad de esfuerzo para reclutar a Sansui a su servicio. Simplemente había sido una coincidencia, y no había razón para que estuvieran orgullosos del hecho. Pero aparte de eso, seguía siendo un vasallo del que estaban orgullosos. Por supuesto, hay cosas que somos capaces de hacer gracias a la existencia de Sansui. Sansui es honesto, modesto y un modelo para otras figuras poderosas. La razón por la que Ran y Lord Saiga se centran en su entrenamiento en lugar de mostrar arrogantemente su propio talento es porque tienen un gran objetivo por delante en Sansui. O, al menos, eso me he permitido creer. Suiboku, el guerrero más grande, que incluso Dios mismo admitió que era una fuerza casi absoluta de la naturaleza. Sansui Shirokuro, el joven inmortal que Suiboku, el último inmortal, había enviado con confianza al mundo de los mortales. El señor Iméretes en silencio apreciaba lo valioso que era Sansui para él y su reino. Supongo que, en cualquier país, el más fuerte debe ser también el más justo y correcto. Mayan Khan era un hombre que pronto abdicaría de su trono. Habiendo estado postrado en cama hasta hace poco debido a una dolencia mortal, era completamente consciente de su propia falta de poder. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres poderosos en una tierra lejana de la que nunca hemos oído hablar, el reino arcano. El solo hecho de saber eso cambiará las cosas para nosotros. Eso fue cierto para todos los dignatarios y miembros de la realeza presentes. Si bien Sucreen había preguntado durante la exposición cuántas décadas tardarían los peligros externos en amenazar la región, habría sido demasiado tarde para ellos si solo hubieran reaccionado con pánico en el momento en que el peligro llegó. No, en todo caso, necesitaban comenzar ahora, para enfrentar ese peligro que estaba a décadas en el futuro. Parte 6. Separación. Mientras la revancha prohibida, celebrada únicamente en presencia de los nobles de la región, estaba ocurriendo en otro lugar del palacio, los príncipes y princesas de Mayan estaban todos reunidos en un solo lugar. Por supuesto, no estaban allí para pelear por Saiga en este momento, sino para despedirse de Suna y Talan. Hermano, te vas a casar a una tierra lejana. Suna es una cosa, pero me entristece que te vayas, hermano. ¿Volverás a Mayan otra vez, sí? Si no, iremos a visitarte. Las hermanas menores claramente lamentaron que su hermano mayor se fuera. Oye, hermano mayor.
No es que quiera ponerlo de esta manera, pero no serás intimidado ni nada en Arcana, ¿verdad? Quiero decir, sé que eres fuerte, hermano mayor, pero, hay todo tipo de tipos que pueden vencer a los invocadores espirituales, ¿verdad? Eres feliz allí, ¿verdad? Si no, podrías quedarte. Mientras tanto, sus hermanos menores estaban preocupados por el bienestar de su hermano mayor. Hey, Tsunae. Si pasa algo, asegúrate de proteger a Talan. Incluso si es a costa de tu vida. No digas eso, ella lo va a tener bastante difícil como para no causarle ningún problema. Hermana mayor, no más huir de casa, ¿de acuerdo? Si haces eso, no te dejaremos volver a Mayan. Al mismo tiempo, las hermanas de Tsunae la estaban interrumpiendo. Sí, Tsunae. Dejaste el reino sin permiso. Escuché de Talan que también decías ser una princesa de Mayan allí, ¿verdad? No te llames princesa cuando te fuiste sin permiso. Totalmente vergonzoso. Sí, hermana mayor, eso es terrible. Y, por supuesto, los hermanos de Tsunae la estaban sermoneando. Gur. GRRMPH. Si bien habría podido defenderse si hubiera estado hablando con Apine o con los demás, todos sus hermanos y hermanas que la trataban como a una niña dejaron a Tsunae sin lugar para la discusión. ¿Por qué Talan no recibe este tipo de tratamiento? Hay un mundo de diferencia entre la chica que se escapó de casa y nuestro hermano mayor. Se fue con el permiso de mi padre. Sí, merece ser regañado. Regañado. No había rastro de los halagos o elogios que le habían estado ofreciendo a Saiga hasta hace poco. Cuando se trataba de sus hermanos, todos estaban completamente comprometidos y serios en sus comentarios. Aún así, Tsunae entendió que tenían derecho a actuar de esa manera, por lo que no tenía espacio para discutir. Dejando de lado la vanidad, casarte con una familia extranjera suena bien para ti. Sí, incluso si te casas con el portador de la espada legendaria Kesach, que es súper fuerte. Sí, has convertido a un marcado en subordinado. ¿Estás seguro de que estarás bien? No la menospreciaban ni se burlaban de ella. Más bien, simplemente estaban preocupados por ella. Bueno, supongo que tienen un punto. Las personas realmente valiosas en la vida son aquellas que están dispuestas a preocuparse por tu bienestar. Las hermanas y hermanos de Tsunae, mirando objetivamente su vida, estaban preocupados por su futuro. De hecho, Sansui le había dicho a Saiga que pensara más cuidadosamente sobre su vida. Tsunae misma le había dado una conferencia a Saiga sobre ese tema exacto. Sin embargo, a los ojos de sus hermanos, Tsunae, que estaba a punto de casarse con Saiga, no era mucho mejor. Estaré bien. Saiga es un gran guerrero. Apine y sus padres son grandes nobles. Quiero decir, el hecho de que hayan viajado tan lejos debería probarlo. ¿Lo entiendes, verdad? Bueno, no. Esto es todo, bueno, más sobre apariencias, no es así. ¿Qué pasa con la verdad, de verdad? Además, no podemos confiar en tu palabra. Cierto era que era poco convincente cuando la hija que se había escapado de casa insistía en que su prometido era un gran hombre. Ja ja ja. Tsunae, esto es inevitable. Disfruta de ser sermoneado mientras puedas. Por el contrario, Talan, que había mantenido una gran reputación en este reino y en Arcana, no estaba obteniendo nada como Tsunae. Esto fue claramente una consecuencia de las diferencias en cómo se presentaban. Talan. Tal vez podrías decir algo sobre Saiga y yo. Sí, bueno. Si soy honesto, ambos siguen siendo una preocupación. Fue porque era información precisa de una fuente confiable que golpeó mucho más fuerte. Lo figuraba. Sí, cierto. Todos estuvieron de acuerdo con la observación de Talan. No porque estuvieran de acuerdo por estar de acuerdo, sino porque su observación coincidía con sus propios puntos de vista. En todo caso, fue precisamente porque todos pudieron decir lo que pensaban con tanta honestidad que todos eran dignos de confianza. Pero eso también es cierto para todos los demás. Estoy seguro de que está nerviosa por casarse con un hombre que está en proceso de ser adoptado por la familia de su otra novia. Sin embargo, una vez que están en puestos de responsabilidad, la sangre es un asunto menor a considerar. Lo importante es cómo desempeñan sus funciones y llevan a cabo sus responsabilidades. Talan estaba pensando en el día en que se enfrentó a Fukei con Saiga y Ran. Incluso cuando se enfrentaba a un oponente abrumadoramente poderoso, Saiga había sido quien lo animaba y advertía. Saiga todavía tiene mucho que aprender, pero está en un nivel apropiado para su edad. Es por eso que el padre puede tratarlo con dureza, pero aún no lo ha abandonado. Si realmente no tuviera esperanza, sin duda ya lo habrían matado. Por supuesto, eso también es cierto en el caso de Tsunae. Ya veo. Entonces, así es como nos ves a Saiga y a mí, hermano mayor. Pero eso no cambia el hecho de que todavía tienen mucho que aprender. Sigue preocupándote por ellos. Hermano mayor, comenzó Tsunae, expresión plana.
Talan la interrumpió y respondió, Tsunae, se dice que los consejos leales son difíciles de escuchar. Por supuesto, llamar a las palabras de tus hermanos y hermanas consejos leales es quizás un poco extraño, pero asegúrate de escucharlos de todos modos. La aceptación de la inmadurez de uno no era lo mismo que excusar las fallas personales de uno. En todo caso, significaba que escuchar los consejos de las personas que lo rodeaban era aún más importante. Por eso, cuando se le dio el consejo correcto, no hubo más remedio que asentir con la cabeza en comprensión. Eki, nada de ti. Sí, bueno, respondió Eki después de un momento. Miró a sus hermanos, particularmente a los que estaban alrededor de Tsunae. Es cierto que Tsunae hizo muchas cosas mal. Incluso. Eki está diciendo eso. Pero durante este incidente reciente, fue la habilidad de Tsunae lo que puso fin a esto. Por lo tanto, es un poco injusto que la estemos sermoneando, dijo con firmeza, como corresponde al próximo rey. Era cierto que el momento no era el mejor, dada la enfermedad del padre, pero incluso entonces, deberíamos habernos ocupado de todo antes de que el hermano mayor y Tsunae regresaran. Y, sin embargo, ¿quién nos resolvió el problema? Era Tsunae. Usó al hombre y a los subordinados que había encontrado en sus viajes para resolver los asuntos. Todos ustedes tienen subordinados de esa calidad. X suspiró exasperado y avergonzado por sus hermanos. Honestamente, según cualquier lógica real, Tsunae tendría el mejor derecho al trono. Incluso si ella destruiría el reino si se convirtiera en gobernante. No tienes que ir tan lejos. Deberíamos reflexionar sobre nuestra propia falta de fuerza antes de criticar a Tsunae, ¿no? Preguntó a los demás. Tsunae, esto va a sonar mal, pero tomaste la decisión correcta al irte. Hiciste mucho más por Mayan que tus hermanos y hermanas, que se quedaron sentados pudriéndose en el palacio. Hermano Eki. Por supuesto, hubiera sido mejor si hubieras obtenido permiso. Por supuesto. Por supuesto, estaba todo el asunto de los deseos de la primera consorte, y dudo que mi padre te hubiera dejado ir tan fácilmente, dado que tenías derecho al trono. Da la casualidad de que Talan tenía el aura de las sombras y carecía del poder necesario, pero Tsunae tenía la presencia real. Incluso le había enseñado técnicas de invocación de espíritus a Saiga, un extraño. Con ese conocimiento, dejarla salir del reino habría sido difícil de permitir para el rey. Por extensión, dejarla salir de la región por completo habría estado completamente fuera de discusión desde un punto de vista oficial. Aún así, no es como si fueras allí buscando específicamente esas cosas, y fue más una coincidencia que otra cosa. No puedo felicitarte por nada de eso, especialmente porque no quiero que nadie más intente lo mismo. Se asegura de negar que lo que he hecho está bien. Pero los resultados son los resultados. Tus subordinados, especialmente el hombre al que ayudaste a desarrollarse y crecer, son más fuertes que nadie aquí. Odio admitirlo, pero nunca esperé que me superaras así. Necesito criar subordinados que sean tan fuertes que no pierdan contra los tuyos, y encontrarme un socio tan bueno como el tuyo. Mientras observaba hablar a su hermano menor, Talan sintió que Eki era el hermano más adecuado para asumir este reino y ser el próximo rey. Hubo cierta tristeza al reconocer esto, pero también lo tranquilizó. Eventualmente, enviaremos una delegación arcana para que podamos avergonzarte en tu patria adoptiva. Haré todo lo posible para asegurarme de que eso no suceda, respondió Talan después de un momento. Eso también era cierto para Tsunae. Si bien hubiera preferido un regreso a casa más pacífico, aún podría estar segura de que su tierra natal estaba en buenas manos. ¡Qué extraño! Esta es la segunda vez que dejaré este reino mientras mis hermanos y hermanas se despiden de mí. Pero esta vez es más doloroso, reflexionó Talan para sí mismo. Porque tengo otro lugar al que pertenezco, supongo. Si bien lo había sabido inconscientemente desde el principio, Talan se dio cuenta ahora de que no era necesario para que este reino siguiera funcionando. En todo caso, el reino estaba mejor sin él. Si bien sabía todo esto en un sentido intelectual, este regreso a casa le había recordado ese hecho visceralmente. Hermano. Talan y Tsunae vivirían en adelante en un país diferente. Habiendo vuelto a aceptar esa realidad, los hermanos se quedaron en silencio, luego intercambiaron apretones de manos y abrazos con los dos Magyans que se marchaban. En ese momento, Saiga se sentó con Sansui en la habitación que les habían asignado. Sansui, probablemente dirías que debería discutir esto con mis novias, pero como realmente no puedo hablar con ellas al respecto, tengo que preguntarte a ti en su lugar. ¿Qué? ¿Realmente es un gran problema tomar a una hija de otra familia como tu novia? No. Dijo Saiga, haciendo esta observación después de una breve pausa, una observación que debería haber sido obvia para ambos. Sí, cierto. Había una sensación de que era demasiado tarde para darse cuenta de esto, pero había cosas que realmente solo podían entenderse a través de la experiencia, y esta era una de ellas. Saiga había estado extremadamente nervioso antes de su llegada, preocupado de que la familia de Tsunae no lo aprobara, pero la realidad que lo esperaba era aún más dolorosa de lo que podría haber imaginado. Entonces, me casaré con Tsunae.
Arcana y Mayan estaban separados por una gran distancia y era difícil pasar de uno a otro. Como tal, Tsunade y Talan efectivamente se liberarían de sus familias. Supongo que es obvio, pero no entendí el peso de eso. Di por sentado que Tsunade y Talan siempre estarían cerca. Entiendo eso. Tsunade y Talan originalmente habían dejado su tierra natal por su propia voluntad, y que estuvieran en Arcana parecía completamente natural. Saiga se había permitido pensar que nada iba a cambiar a pesar de que ambos se iban a casar. Por supuesto, la realidad era bastante diferente, y eso era algo que debería haber sido obvio para él desde el principio. Estar con Blewa había sido tan natural para mí que realmente no sentí nada cuando nos íbamos a casar por primera vez. Pero escuchar por lo que habían pasado sus padres, cambió las cosas. Tsunade y Talan estaban tratando de dejar tanto como pudieran en esta tierra. Querían saldar sus deudas con su patria porque les iba a ser difícil volver en el futuro. Me di cuenta de que no sabía nada sobre Tsunade. Lo mismo. Pasé años con Blewa, pero no la conocía en absoluto. Ambos estaban bastante avergonzados. Solo habían estado haciendo lo que les habían dicho que hicieran. ¿Habían tratado realmente con sus novias y sus familias correctamente? Sansui. Soy un idiota, así que realmente no sé qué hacer. ¿Qué opinas? Eso es. Honestamente, eso es algo que quiero preguntarme. Sansui. Pensó en la esposa y el hijo que había dejado en Arcana. Lo primero que hay que hacer es hacerlos felices. La pregunta es cómo. Me gustaría saber la respuesta a eso yo mismo. Ambos poseían un poder increíble y estaban cerca en rango de personas importantes, pero aún tenían mucho que aprender, tanto como hombres como esposos. Parte 7. Felicidad. La gente del reino Mayan ya sabía que Mayan Tsunade y Mayan Talan se casarían en familias en una tierra lejana llamada el Reino Arcano. Arcano. También eran conscientes de que el Reino Arcano no era solo un reino atrasado del que nunca habían oído hablar. Los arcanos habían luchado en una exhibición real contra 7 princesas, a quienes la madre de la pareja, Sucreen, había reunido en la región, y las había golpeado a las 7. Como tal, la gente de Mayan consideraba a Arcana como un reino digno de Talan. Hubo varios de ellos que compadecieron a Sucreen y se entristecieron al enterarse de la ruptura entre madre e hijo, pero eran una pequeña minoría. Mayan Talan y Doube Sepaeda, Mayan Tsunade y Saiga Misu. La gente bullía con la noticia de que habría boda simultánea para ambas parejas. Y ese día. Entonces, ¿cómo me veo? Doube le preguntó a su padre y a Sansui mientras salía vestida con un vestido de novia estilo Mayan. El estilo local favorecía la tela delgada, semitransparente, que parecía que se rompería. Al menor toque, todo en capas en un hermoso patrón complejo. Los tres estaban intercambiando cortesías mientras esperaban que comenzara el gran evento. Ah. Te ves increíble, Doube. Sí, señora Doube. Te queda perfecto. Esa era la simple verdad sobre Doube Sepaeda. Tal como ella misma creía, se veía bien con cualquier cosa que decidiera ponerse. Incluso vestida con ropa diseñada para las mujeres de esta tierra extranjera, se veía impresionante. Su maquillaje también era perfecto y su belleza brillaría incluso al lado de un hombre tan guapo como Talan. Iban a ser una pareja bastante deslumbrante a la vista. Ah. El Lord Imeretes de la casa Sepaeda dejó escapar un emotivo suspiro de agradecimiento ante la vista. Su hija, que se había convertido en una hermosa mujer, vestía un hermoso vestido y estaba a punto de casarse. No pudo evitar sentirse conmovido por la pura intensidad de sus emociones. La hija a la que amaba profundamente, en exceso, dirían algunos, estaba a punto de ser entregada a un hombre de otra familia. Cierto, ese había sido el objetivo de viajar a este reino, pero incluso entonces, en el momento, se sintió conmovido más allá de las palabras. En efecto, Sansui estaba en un estado mental similar. Conocía a Doube desde que era una niña y, de hecho, se sentía como si fuera su hermana menor. A pesar de que nunca había querido casarse con ella bajo ninguna circunstancia, todavía lo golpeaba una emoción agridulce al ver su belleza. Jeje. ¿Qué hombres tan tristes sois? A pesar de toda tu seriedad habitual, te quedas estupefacto al ver a una novia. Lástima, de verdad. Sus palabras fueron mordaces, pero estaba sonriendo. Parecía extremadamente feliz. Fue entonces cuando entró en la habitación el hombre que Doube, en su espléndido estado actual, deseaba ser visto por más que nadie en el mundo. Doube. Talan, vestido con sus propias galas, entró con una sonrisa feliz. Su apariencia era tal que se destacaba como un hombre entre los niños, un príncipe entre los pobres. Incluso Doube se quedó sin palabras cuando el más grande de los hombres le dedicó la más grande de las sonrisas. Talan. Ah. G. Esto es lo que quieren decir cuando algo se describe con una belleza sobrenatural. Es frustrante que no pueda mantenerte para mí, que tenga que dejar que otros te miren. Vaya, vaya, siento lo contrario. Estoy muy orgullosa de poder mostrarte.
La pareja que estaba allí era el ideal platónico de una novia y un novio, el epítome de cómo debería ser una pareja a punto de casarse. Ejem. El Lord Imeretes tosió, recordando a la pareja su presencia mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Si bien Dove y Talan fueron las estrellas del programa de hoy, todavía quería que reconocieran su existencia. Talan. Bueno, ahora. Si bien el clima es agradable. De hecho, el clima es perfecto para una boda. No lo des por sentado y... Ejem. Después de continuar en algunos de longitud, el padre de la novia inclinó la cabeza ante el novio. Dejo a mi hija a su cuidado. Sí, señor, respondió Talan después de una breve pausa. Era un espectáculo común que se había repetido innumerables veces en todo el mundo, pero aún así, era un signo de la mayor felicidad, el padre confiando a su hija, el novio confiando a la hija, y la novia y el espadachín dando testimonio de toda la escena. Todos estaban llenos de alegría. La boda se llevó a cabo en la gran sala del Palacio Magyan, que estaba cubierta con una cantidad casi excesiva de alfombras exquisitas y finamente elaboradas. Encima de ellos había cojines de la más alta calidad, cada uno de los cuales sostenía un saludo real de un reino vecino. Las 7 princesas que esperaban casarse con Talan y que habían participado en la exposición real estaban sentadas entre los demás invitados. Todos vieron la ceremonia con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras las flores inundaban la habitación, Eki, el heredero al trono, dirigía la ceremonia. Por supuesto, Tsunade y Saiga también estaban allí. Como era costumbre de la familia real, cada uno de ellos estaba presente en forma de bestia divina. De pie como una leona y un lobo humanoides, estaban vestidos con un elaborado atuendo de boda, pero no sentían que estuvieran llamando mucho la atención. Todos miran a Talan y Dove. A pesar de que había luchado por aprender su forma de bestia divina, nadie miraba a Saiga. Si bien eso lo entristeció un poco, Talan y Dove formaban una pareja tan hermosa que incluso Saiga tuvo que admitir que eran, con razón, el centro de atención. Fue suficiente para hacerle pensar, con un poco de autodesprecio, que él y Tsunade eran solo una pequeña ventaja. De hecho, eso es cierto. Me siento de la misma manera, le dijo Tsunade en voz baja. Es exactamente por eso que tú, al menos, deberías centrarte en mí. Oh, es cierto. Lo siento. Saiga levantó la cabeza. Mantuvo la forma de una bestia gigante y se inclinó ligeramente contra Tsunade. Apine parecía un poco nerviosa mientras miraba. Son todos muy hermosos, dijo Suge con una sonrisa feliz. Esto llevó a Apine a bromear. No soy tan grosero como para decir algo durante una celebración feliz, en un intento por salvar su orgullo. La verdad era que estaba increíblemente, dolorosamente envidiosa de Tsunade. La habitación estaba simplemente llena de felicidad que irradiaba de todos los que estaban dentro. Magyan Talan, Magyan Tsunade. Mis hermanos reales, dijo Eki al comenzar la ceremonia formal. Hermanos míos, que partís hacia una tierra lejana. Mi deseo es que vuestros matrimonios sean dignos de nuestros espíritus ancestrales, que seáis firmes con vuestros socios, y que viváis sin artificios entre vosotros y vuestros socios. Que los espíritus bendigan el comienzo de sus nuevos viajes. Fue en ese momento cuando la sala estalló en aplausos. Los pétalos de las flores bailaban en el aire y sonaba la música. Cada uno de los invitados se acercó a felicitar a las parejas por sus uniones con sus propias palabras. No quedó más formalidad que aguantar ya que todos los invitados celebraron la ocasión. Ran y sus amigos también estaban entre los que celebraban las uniones de las dos parejas. Fue en este momento que se cumplieron los objetivos del reino arcano para este viaje. Tan bonito. Desearía que su hermandad, Blewa y Lain hubieran estado aquí. Sansui observó la ceremonia a través de un borrón de lágrimas y pensó en su esposa e hija que había dejado en Arcana. Él también iba a tener una ceremonia de boda cuando regresara a casa.